La encuesta de opinión pública vinculada a la aprobación del gobierno de Luis Lacalle Pou, que cayó 5 puntos y se ubica en un 46%. Aunque se encuentra cerca de su piso, la gestión actual mantiene un saldo positivo de 17 puntos entre los que aprueban y desaprueban. La aprobación del gobierno cayó, como les decía entonces, 5 puntos en el último trimestre y está ubicada en el 46% según la nueva encuesta de Opción Consultores que conocimos anoche en Telenoche 4. La encuesta tuvo una muestra de 800 casos y fue realizada entre el 23 de mayo y el 1 de junio. De ese 46% que aprueba la gestión, 14% la considera muy buena y 32% la califica como buena, mientras que 3 de cada 10 uruguayos la evalúan desfavorablemente a la administración del gobierno y 15% la cataloga como mala y el 14% como muy mala. Y hay un 22% que no la califica ni buena ni mala. Que son los mismos valores o similares valores que tuvo la primera presidencia del doctor Tabaré Vázquez y también la de José Mujica, ¿no? En su momento. Sí. A principios del mes de mayo, el PIT-CNT confirmó que estaba evaluando la posibilidad de realizar un paro parcial, general parcial. Ayer finalmente la mesa representativa de la Central Sindical definió esa instancia para el 7 de julio, que estará precedida, lo conversábamos ayer con el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, que estará precedida de varias movilizaciones y paros en todo este mes de junio y llegando a ese 7 de julio, paro general parcial, porque también, entre otros asuntos, está la discusión de la rendición de cuentas. Para hablar justamente de cómo se dio esta discusión en el marco del movimiento sindical, estamos recibiendo con gusto a Elvia Pereira, que es la secretaria general del PIT-CNT y secretaria general de la FUM. Hola Elvia, ¿cómo estás? Hola, buen día, gracias. Gracias por invitarme. Por favor, bienvenida. Gracias. Si te hiciéramos la encuesta de qué nota le pondrías a que sos maestra al gobierno, ¿qué nota tendría hoy el gobierno? Como maestra al Sí. gobierno, son muchas aristas. Ha hecho cosas muy buenas, buenas para la población, buenas para la gente. Lo que sucedió en pandemia y cómo fue manejado, me parece que es algo que sirvió. Por algo hoy estamos, la mayoría de los ciudadanos, los que así lo decidimos, vacunados, protegidos. Hoy podemos salir del país, entrar a otros países por la vacunación. Podemos estar entre nosotros sin el tapaboca. Estamos a esta instancia. Por lo cual en ese sentido me parece que, y esto no compromete a nadie en mi opinión personal, por eso te dije por como eso maestra, como tú. maestra. Ahora, dentro del magisterio y lo que corresponde a las maestras, tenemos en la puerta un titular muy grande que genera muchas expectativas a toda la población, que tiene que ver con la famosa transformación educativa, hoy famosa transformación educativa. Ahora, nos falta varias cosas en ese aspecto. Uno tiene que ver con dónde está la participación real y efectiva de los docentes y las docentes profesionales de la educación en ese ámbito. Se nos dice ya va a llegar el momento, ya los vamos a convocar, ya van a estar en esa hoja de ruta que se presentó. Lo cierto es que empieza a aplicarse, según lo que dicen, ahora en el 23, y todavía los docentes, salvo las ATD, Asambleas Técnico-Docentes, que tuvieron un día para analizar la transformación educativa, recordarán ustedes ahora a fines de abril. Ese día, bueno, no hubo clase, todos los docentes tuvieron la posibilidad en ese día de conocer y dar alguna opinión. Eso se está sintetizando en la Asamblea Técnico-Docente. Una cosa que resulta extraño es que las asambleas técnico-docentes es el organismo asesor del gobierno de la educación. Por lo cual se nos ocurre que si es asesor, no es vinculante obviamente, pero habría que tener una oreja bien abierta. Pero digo, las eso, autoridades ¿no? han reconocido que es un ámbito de justamente de discusión y de intercambio histórico, además de la educación uruguaya. Totalmente, un logro de los docentes en ese caso. Ahora, si es asesor, deberían tener a nuestro criterio, estar involucrados desde la génesis de algo que se está creando. Si no genera esto de hasta dónde participás o no. Lo otro, los sindicatos de la educación no hemos sido convocados en ningún momento
Por ejemplo, en esta última proceso. instancia de Robert Silva, presidente de Codicen, con los partidos políticos, ¿hubiera sido para ti adecuado que se los convocara a los sindicatos? Ahí hay algo que hay que saber, lo que tuvieron ayer, lo que hubo el mes anterior, donde el PIT-CNT estuvo convocado y presencialmente estuvieron participando compañeros de la central, porque hay algo que hay que entender en educación. Educación no solo hablamos los docentes, y en eso coincidimos con Robert Silva. No es solo una cuestión de docentes sí o docentes no como profesionales, es una cuestión de la ciudadanía toda. Entonces el PIT-CNT entendió en su momento que una convocatoria de esta naturaleza debía darse la mirada de todas y todos los trabajadores. Allí estuvieron como Educación y Trabajo presentando esa mirada, la tecnología, el impacto de las nuevas tecnologías en el mundo del trabajo. O sea, una cuestión mucho más general. Ahora, sigue faltando, y de verdad sigue faltando, llegar en ese mapa de ruta que ya está diseñado a los sindicatos de la educación, a la coordinadora de sindicatos de la educación. Sí, Deberíamos estar ahí. Lo que se ha dicho varias veces vinculado a este tema es que una cosa es escuchar, reunirse, coordinar. Tú aclarabas que nada de lo que se dice a veces es vinculante directamente, pero siempre se aclara que, por lo menos en la mirada de esta administración, no es cogobierno. No estamos pidiendo eso en esta circunstancia. En esta circunstancia no. Ahora, ¿a nadie le llama la atención que quienes representamos a los docentes y a los trabajadores de la educación no estemos convocados? De verdad pregunto. No, pues si se les dice que se los va a llamar, demos por bueno que se los va a llamar. Bueno, yo diría, doy por bueno, para estar contigo, que se nos va a llamar, digo, estamos en junio, ¿no? Esto se aplica, o dicen empezar a aplicarlo en el 23. Yo diría que debería haber un espacio donde poder escuchar, que lejos del gobierno. Eso es lejos de... Sí, una pero cosa va a suceder. sí, claro, va a suceder como sucedió con las ATD. Muy arriba, voy a decir que un muy día. arriba. Un día antes. No, pero si no, ¿cómo sucedió con las ATD? De verdad te digo. Un día, Pero es que se nos va la todos luz. juntos, un día pensando en eso. Se nos va la hora. No, se nos va el abuelo. El abuelo. La torre con el Elvia, café. Lo que pasa es que quiere ir a Anchorena. Elvia, ¿qué otro? No fue invitado. No, no ¿viste? sé, no fui. Yo tampoco me quedé nunca. Se quedó, tampoco, se quedó ¿viste? celoso. ¿Viste? Los privilegios de algunos. Y bueno, está bien. Está bien. Está bien. El ¿Cuál amigo es? de Pacheco Klein es él. ¿Y qué ¿viste? va a hacer? ¿Cuáles son los otros planteos de cara a este paro del 15 de junio? Bueno, en realidad el paro específicamente no es solamente por educación y lo que sucede con la educación No, que además en el marco que va a de- tener su paro específico en la Sí, educación. ese es el 15 de junio. El 15 de junio. Ese es el 15 de junio. Hay una serie de manifestaciones públicas con paro de actividades en distintas ramas Sí. de las actividades, porque se están viviendo situaciones complejas. Ustedes lo han mencionado, ustedes tuvieron acá al ministro Mieres, que reconoce la solidaridad con los trabajadores que quedaron de la empresa multinacional, que decide por sí, antes sí, de un momento para otro, no sigo más en el Uruguay. Digo, gente que queda sin trabajo. Son situaciones que preocupan y preocupan mucho. La situación del gas nos preocupa a todos, a todos. Hemos intervenido, tratado de ayudar tanto a los trabajadores para buscar la forma de destrabar este conflicto. Ahora, también es claro, hay posiciones tan firmes de parte de los empresarios que es muy difícil de llegar a esos acuerdos. Claro, pero ayer necesarios. Mieres contaba cómo empezó, ahora vamos a lo del paro general que preguntaba Jimena. No, pero tiene que ver esto también con porque, el paro digo, general. ayer Mieres contaba cómo se inició el conflicto del gas y es un tema absolutamente lateral que involucraba a una empresa, que involucraba un hecho que no tenía nada que ver con el trabajo. Un ni con la empleado gestión. que fue sancionado de forma correcta, no por violencia, y que desencadena todo una circunstancia que no se pudo parar, ¿no? Claro, O sea, como que Pero después fue una fila de fichas de dominó que han ido cayendo. Exactamente. Efectivamente, en ese conflicto, lo decía el ministro, pero lo decía el compañero representante de FUESI en más de una oportunidad públicamente. Es algo que se inicia a partir de una sanción a un empleado tercerizado de la empresa, que eso va desencadenando después sanciones a otros compañeros que nada tiene que ver directamente con la inicial sanción.
por lo menos lo que nos dicen los compañeros del gremio y los compañeros de FUESI. Salieron a defenderlo. Claro, hay pero que estaba bien sacar de la negociación, de arriba de la mesa, sanciones. Creemos nosotros, que además coincidimos con el ministro, que hay un camino que hay que seguir, que el movimiento sindical siempre lo hace. En todas. Lo que pasa es que después somos noticia cuando llega la medida última, pero todo el tránsito que se lleva es en un camino de diálogo y de acercamiento. Es verdad que lo del gas está trancado porque las posiciones están demasiado distantes. Hay otras que se han intentado resolver y se han resuelto en otros ámbitos mucho más cercanos. Lo que pasa es que a veces es tan difícil cuando las empresas se paran y no se mueven de donde están. Entonces es muy difícil. Es difícil cuando se persigue, y la verdad, pensar que es casualidad que los que están sancionados son delegados sindicales, es complejo. No es porque no se tenga que sancionar como trabajador, sea delegado sindical o no lo sea. Si no cumple con lo que tiene que cumplir, entonces ahí es una circunstancia, ahí el PCNT no defiende al trabajador que no cumple. Eso no pasa en ninguna rama de actividad. Ahora, también lo otro es llamativo. Es llamativo, son los delegados sindicales los que están observando. Los dirigentes de FENAPES, que con todo este tema de la investigadora de FENAPES, ¿cumplieron o no cumplieron? Bueno, yo no conozco en la totalidad, lo que puedo decir es que esos compañeros estuvieron autorizados, estaban autorizados. Nadie utiliza un tipo de licencia en la administración pública y menos en la educación, lo digo de verdad con propiedad, porque además soy quien firmo la solicitud de licencias sindicales en el caso del magisterio, funcionarios de primaria, la que hace la solicitud a la administración para que otorgue determinada licencia, en este caso es la Secretaría General. ¿Y quién autoriza? Es la administración. ¿Y dónde falla ahí? ¿Por qué llama la atención? ¿Por qué se sanciona? ¿Por qué se investiga? Bueno, habría que preguntarle a quienes deciden investigar. No, entonces hay que señalar, porque, en este caso, al que firma. A Celsa Puente, ¿no? Bueno, y yo no soy la que voy ni estoy en la menciono investigadora, el nombre de ni ella. me parece que sea ese el ámbito para investigar. Menciono el nombre de ella porque ha estado circulando justamente por ser la responsable del Consejo de Secundaria, ¿no? Lo que nosotros entendemos, y está bueno que todos entendamos, que los funcionarios estemos en ejercicio o de licencia sindical y solicitemos la licencia. Para que ustedes se hagan una idea, en el caso de primaria, si necesitamos que un compañero salga de licencia un día, tenemos un acuerdo con primaria ya de hace mucho tiempo, le solicitamos, le avisamos 2 días antes que ese compañero va a ser solicitada su licencia. Y efectivamente, el día que sale de licencia y hace la tarea que se le encomienda, ese día volvemos a avisar que efectivamente está de licencia. Digo, eso lo hacemos siempre en el ámbito de primaria, pero ¿quién autoriza la licencia sindical? No es el sindicato. Entonces habrá que... ellos saben. Entonces habrá que investigar Ellos a las saben. autoridades de la enseñanza que autorizaron esas horas. Yo creo que desempolvar algo que ha sucedido hace varios años atrás a nivel parlamentario, la verdad que coincidirán ustedes conmigo que es algo que nunca se dio en el Uruguay. Seguir revolviendo cosas que en un marco, sin pensar además y sin tomar en cuenta. Pero se reconozca que se actuó mal, por lo menos, Elvia. Yo no soy la que tengo que decir pero quiénes lo van a reconocer o dejar reconocer. Si se actuó bien o se actuó mal. A mí me parece que aquí hay profesionales que están puestos en la picota, porque primero fue por una fotografía en un liceo. Después fue por horas sindicales. Son dos temas separados. Sí, la bueno, fotografía... yo no diría que son cosas separadas, ¿sabes? Pero esto es una falsificación de documentos, firmas, es mucha cosa. No sé, falsificación lo decís tú. Esa comisión todavía no se expidió. La verdad que lo decís tú, no lo digo yo. Sí. Para mí no hay falsificación cuando una autoridad te habilita a hacer determinada cosa. Y en el ámbito público y en la educación, eso... Además lo digo con propiedad porque eso es así, por lo menos en primaria, que es donde me manejo. Nosotros jamás tenemos una maestra o un funcionario de primaria
fuera de su actividad sin que la administración lo sepa. Y sea anunciado antes, solicitado y por supuesto dentro de un marco, de un convenio que tenemos todas las CCU, que no es de ahora ni de este gobierno, pero sí está vigente, nos manejamos. Con todo ese panorama sindical general que estamos comentando, ¿qué puede cambiar el 7 de julio? ¿Qué va a pasar el 8 de julio? Es decir, al día siguiente de ese paro general parcial. Siempre está esa pregunta, como que si los trabajadores y las trabajadoras, si la ciudadanía, si los padres de los niños de las escuelas y las madres acompañan determinada movilización, va a haber una llave que se va a encender al día siguiente, es decir, las cosas cambian por arte de magia. No, acá no hay magia. Si hubiera magia, no tendríamos los años de historia que tiene una organización sindical acá, en el Uruguay y en el mundo. No existiría, porque demandas siempre hay de parte de los trabajadores, nuestras, ustedes, acá somos todos trabajadores, los cámaras, todos trabajadores. Claramente, mejorar esas condiciones de trabajo, de empleo, buscar y generar derechos hacia los trabajadores, siempre vamos en esa dirección. Ahora, si hubiese una llave que digamos al otro día de la medida, las cosas cambian y no, ahora no es lo mismo sentarte en una negociación, por ejemplo, rendición de cuentas, como este es el contexto, con gente movilizada en la calle y manifestando su adhesión a esa, es una manifestación contraria a alguna medida que se está tomando o algo que se quiere tomar o algo que se avecina, algo que se preanuncia. Bueno, por lo pronto habían anunciado gasto cero y ahora ya pero ahora ya va a haber recursos para seguridad y educación, según se ha dicho. O sea, ya ha habido un cambio. ¿Y qué tan lejos está del 8% que se está pidiendo? Es un 8% que se está pidiendo. Siempre pedimos el 6%. Ahora, ahí qué suerte que lo pusiste porque me das el pie para decir algo. Y es, siempre nos colocaron a los sindicatos de la educación como los pedigüeños en esta película al 6%. El que no llora no mama, ¿no? El que no llora no. Siempre piden, no con recursos, solamente con recursos. No es con recursos. Pero ahora Codicen está pidiendo más recursos. Entonces, tan equivocados creemos no haber estado. Tan equivocados no estábamos antes y no estábamos ahora cuando estamos en una situación de pérdida de poder adquisitivo de nuestro salario. Con un compromiso del gobierno de recuperación. Sí. Y todavía no tenemos nada. El tema es que hay como titulares, ¿no? Transformación educativa, promesa de cumplimiento. ¿Cuándo? Bueno, cualquier cosa tiene la grabación de ayer del ministro Mieres diciendo vamos a recuperar el salario perdido de los trabajadores. Pero no precisa, debe decirlo el ministro Mieres, pero es bienvenido además que lo diga, porque es un compromiso que se lo hace público a la ciudadanía, no solo con nosotros. Por eso digo. Está en la ley de presupuesto, está puesto allí. ¿Tenemos diferencias? Sí, tenemos diferencias. Una negociación que recién tiene una instancia, una sola primera instancia, alrededor de una mesa. Y el tiempo es 30 de junio. Bien. De Codicen no sabemos nada. Lo que pide Codicen cuánto es, no sabemos. ¿Para qué es? No sabemos. No hemos sido convocados a negociar eso como lo marca la ley. Entonces, hay cuestiones que dan cuenta de que hay que movilizarse para decir esto. Para que el que está del otro lado y forma parte... Pero no hay otra opción que no sea el paro, Elnia. No hay un poco más de ingenio, porque siempre recurrimos a lo mismo. Es que no termina, se trata de pero ingenio, termina jorobando, pero termina jorobando siempre a los mismos, a los papás que tienen que ocuparse. Yo soy mamá también, y abuela también, y también tengo niños en la escuela, y también soy trabajadora. Te pregunto, no hay otra cosa, no hay otra forma que no sea. Y yo creo que hay muchas, y te he mencionado bastantes, capaz que quedaron sin tanta visibilidad. Nos hemos sentado alrededor de la mesa. Parece que es como es un reflejo instantáneo el paro, ¿no? Lo que pasa es que lo que genera la noticia es el paro, cuando detenés actividades. Todo lo anterior y todo el proceso, lamentablemente, no genera la noticia. Pero, no genera eso. Elia, entonces sí es una Marcelo medida. Abdala ayer anunció que el paro contra lo que va a ser la reforma
de la seguridad, que todavía no se sabe. No tenemos el proyecto todavía. Y vamos a hacer un paro con algo que no sabemos. Parece un reflejo pavloviano. A ver, ¿no? el paro tiene varios aspectos y uno de ellos es en defensa de una seguridad social justa y Pero si solidaria. no sabemos. En defensa, vamos. Todos estuvimos, sabemos cuál es el borrador, los expertos ya dieron su diagnóstico. A ver, no nos vamos a mentir. Me gustaría esperar y Algo analizar. hay. Me gustaría No esperar y hay el analizar. proyecto sobre la mesa, no está. Y vamos a parar No está. ya. Y se está anticipando qué cosas bien. Tampoco esperamos a último momento cuando las señales están dadas. Acaban de manejar ustedes, acá recién, por ejemplo, en educación, que se está pidiendo más recursos, entonces ha habido un cambio. ¿Y cuáles son? ¿Y cuánto? ¿Y para qué? ¿Y dónde se van a colocar? Vamos a ver el ¿Cómo le proyecto va a que hay. llegar? Vamos a Entonces ver. vamos a ver. No, pero que Estamos todos, vamos pero a es que ver. tenemos que esperar lo Vamos a ver escrito. la seguridad. Tenemos que esperar que esté escrito. O sea, ¿qué es lo que va a discutir es el al 30 de Parlamento? junio, ¿eh? Sí, Es sí, al sí, 30. de Sí, acuerdo. pero tenés que tener la instancia previa de negociación con los trabajadores. Porque si eso implica recuperar salario, ¿de qué manera? No, y después viene la si ley. eso implica más cargos, ¿a dónde? ¿Cómo le llega a los chiquilines? Porque además eso después está a la instancia de la discusión parlamentaria. Esa es otra instancia. Por eso, que es otra viene. exactamente. Esa es otra instancia. Pero tenemos esta, el gobierno tiene esta, el Uruguay y los trabajadores tenemos esta. ¿Por qué? ¿Por qué dilatamos esto? Nos quedan pocos días, muy pocos días. No conocemos lo que presentará Codicen. Estuvimos sentadas en esa única negociación donde Codicen dijo, vinimos a ver cómo... Es tripartito, ¿no? Uno es Codicen, otros somos los trabajadores, otro es el gobierno. ¿Qué dijo Codicen? Estamos esperando. A ver, vinimos a ver cómo se va a manejar la cosa. No, es un ente autónomo. Bien. Tiene autonomía para presentar su De aquí mensaje. al 30 y después hasta la discusión de la rendición tendremos muchas oportunidades de conversar, Elvia. Muchas Gracias por venir. gracias. ¿eh? Gracias a Muy ustedes. atenta como siempre. Gracias.